hoy nos acompaña nuevamente en nuestro podcast para ampliar el tema de la semana pasada sobre la oración. Saray Josil, bienvenida a nuestro podcast. Muchas gracias. Gracias por esta invitación. Y en esta ocasión vamos a seguir ampliando el tema de la oración, como ya dije anteriormente. Y entonces, una de las primeras preguntas que hicimos la semana pasada fue que ya sabíamos que orar era hablar con Dios y que cada persona lo hace a su forma y a su manera. Entonces, Saray, te quería preguntar nuevamente y que me amplíes más al respecto, ¿cuáles podemos decir que son los elementos esenciales a tener en cuenta para hacer esto? Bueno, como decía la semana pasada, la oración es el medio que tenemos para comunicarnos con Dios, el medio más íntimo para acercarnos a Dios. Por lo tanto, es necesario que tengamos en cuenta varios elementos para que nuestra oración sea eficaz. Como dice la palabra, la oración eficaz del justo puede mucho. Es decir, que no oramos por orar, sino buscando que Dios nos escuche. Es lo que perseguimos. Por lo tanto, es necesario acercarnos con fe. Es uno de los elementos que debemos tener en cuenta, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6 dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Es necesario tener fe para orar, acercarnos a Dios. También con humildad. La humildad es necesaria, puesto que al altivo Dios no lo recibe. Lo mira de lejos, dice la palabra de Dios, pero al que se humilla, a ese Dios escucha, a ese Dios lo recibe. Un corazón contrito y humillado no lo desprecia a Dios. También es importante que vayamos a la presencia de Dios con sujeción. Es decir, como Jesús dijo, cuando oren, diga: venga tu reino y hágase tu voluntad. Es decir, que no podemos querer imponer nuestra voluntad, que Dios haga lo que nosotros queremos, lo que le estamos pidiendo. Jesús nos enseñó a decir: hágase tu voluntad. Sí, o sea, un elemento clave a la hora de orar es sujeción. Orar bajo la voluntad que quiere Dios para nuestra vida. Para nuestra vida. Es la voluntad de Dios la que buscamos, en la que debemos de pedir, que se haga su voluntad. Es importante también que tengamos paz a la hora de orar. Porque si estamos en guerra con el prójimo, con el hermano, es imposible que nuestra oración llegue al trono de la gracia. Debemos de ir en paz, en sujeción, en humildad, en obediencia. ¿Y cuántos elementos más pudiéramos decir? Así mismo es. Y bueno, todos sabemos que en el Salmo 139, David le dice a Dios que aún la palabra no está en su boca y he aquí, ya Él la sabe toda. Entonces, ¿por qué es necesario pedirle a Dios acerca de las cosas que ya Él sabe de antemano que necesitamos? Sí, es importante tener en cuenta que David en este salmo, pues es lo que él está es resaltando la omnisciencia de Dios. Es por eso que él dice: aún la palabra no está en nuestra lengua. Y he aquí, oh Señor, tú la sabes toda. Él quería resaltar eso, no que no pidamos a Dios. La palabra dice, el Señor Jesús dijo que nuestro Padre Celestial sabe que tenemos necesidad de todas esas cosas. Sin embargo, ahí mismo Él dice: pedid y se os dará. Porque cuando le pedimos a Dios es como un niño le pide a su padre. Estamos mostrando que dependemos totalmente de nuestro Padre Celestial, que dependemos de Dios y a Él le agrada que sus hijos le pidan. Es por eso que debemos de pedir conforme a su voluntad, como decíamos ahorita. Y bueno, Saray, a veces estamos orando a Dios por una necesidad, por ejemplo, un trabajo, y llevamos tiempo orando por ello, caminamos en fe hacia eso que queremos obtener y obtenemos ese trabajo. ¿Cómo podemos saber qué es la respuesta a nuestra oración y qué es la voluntad de Dios? Bueno, la voluntad de Dios podemos saberla, reconocerla, porque la palabra dice que es agradable y perfecta. Si ese trabajo que llevamos tiempo orando y lo encontramos, pero ese trabajo nos roba el tiempo, por ejemplo, todo el tiempo de Dios, no tenemos tiempo para congregarnos, para orar, para las cosas de Dios, de hecho podemos ver que no es la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es perfecta. Si Dios nos dio un trabajo, ese trabajo nos va a dar
la cobertura de buscarle. Ese trabajo va a ser una bendición, no va a ser un tropiezo en nuestra carrera espiritual. La palabra dice en Santiago: pedid y no recibid porque pedid mal, pedid para gastar en vuestros deleites. Es decir, que debemos de saber cómo pedimos, y a la hora de que se presente una bendición, porque no todo lo que llega a nuestras vidas es bendición. A veces son cosas que el enemigo pone delante para que caigamos en ella y alejarnos. Las cosas que nos alejan de la presencia de Dios, que nos alejan de Dios, pues no es bendición y no viene de Dios. Es oferta del mundo, oferta del enemigo para alejarnos del propósito de Dios. Y debemos de tener cuidado cuando estamos orando y estamos pidiendo, debemos de estar pendientes que sea la voluntad de Dios. Exacto, uno de los mayores indicadores es que dan paz y sobre todo que añaden y nos restan. Así Por eso es. mismo que estaban hablando, no puedo tener un trabajo, pero sin embargo ese trabajo me quita tiempo para Dios, me quita tiempo para la familia, exactamente. La bendición de Dios enriquece. Lo que viene de Dios no añade tristeza. Y cuando digo enriquece, porque hay algunas dudas con esto. Hay personas que su vida espiritual va en decadencia, pero sin embargo su vida material prospera y creen que viene de Dios y dicen: no, Dios a mí me bendice, sin embargo su vida espiritual va en decadencia. Y hay que tener cuidado con eso, porque cuando es Dios quien bendice, tu vida espiritual va a la par de tu vida material. Pablo le decía a Timoteo que prospere así como prospera tu alma. Y bueno, Saray, teniendo todo esto en cuenta, ¿qué consejos nos das para lidiar con el desánimo a la hora de orar? A la hora de orar, por lo general, el desánimo siempre va a estar, porque la oración es una bendición, es un arma letal para el enemigo, a la cual el enemigo se opone. Es una batalla a la hora de orar, una batalla espiritual que frecuentamos cada creyente. Por eso mi consejo es que perseveres. A la hora de orar, venzamos toda oposición en el nombre del Señor y perseverar, mantenerse, porque al comienzo sí, la oración es una batalla, pero al final es un deleite. Nos deleitamos en la presencia del Señor. Toda tiniebla se disipa y hay libertad en la presencia de Dios. El salmista decía: en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Pero eso es cuando podemos mantenernos en la presencia de Dios. También dice: no te apresures a irte. ¿Por qué? Porque es una batalla, es una lucha. A veces nos rendimos y soltamos todo. Pero si perseveramos, entonces la oración llega a ser un deleite y podemos deleitarnos en la presencia del Señor. Así mismo es, y yo creo que una de las cosas que influyen en el desánimo a la hora de orar son las distracciones. Sí, como no, el enemigo pone distracción. Lo mismo puede sonar el teléfono, que pueden tocarte a la puerta, que te llamen o el niño te interrumpe. Hay distracciones, pero a pesar de todas esas oposiciones que vienen de parte del maligno para que no logremos alcanzar esa intimidad, esa comunión con el Señor, pues mantenernos y perseverar. Perseverar, porque al final está la victoria. Bueno amigos, hasta aquí nuestro podcast. Esperamos que haya sido de gran bendición para su vida. Nos vemos la próxima semana. Hasta entonces, muchas bendiciones.